Vuelta en combinación clave 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos en la última entrevista de esta mañana, donde estamos poniendo básicamente en forma más visible candidaturas de distintos partidos, de distintas coaliciones y que tienen como objetivo visibilizarse más. Estamos con Carolina Santis, candidata a diputada independiente por la lista de Dignidad Ahora, buscaba ser diputada por el Distrito 14. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Presenta tu distrito, por favor. Bueno, acá el Distrito 14 es bastante amplio, tiene 14 comunas, incluye la provincia de Maipo, Talagante y Melipilla. Ya, ¿y cuál ha sido tu experiencia para llegar a ser candidata a diputada ahí? Mira, principalmente yo soy una ciudadana común y corriente que nunca antes había participado en política hasta a principios de este año, que fui candidata a alcaldesa independiente por mi comuna, que es Paine, donde yo vivo, y desde ahí nació la oportunidad de ser candidata a diputada. Te soy súper sincera, al principio yo no quería ser candidata a diputada porque lo veía como algo muy lejano ser diputada, lo veía como algo muy técnico, muy de abogado, y yo en realidad a mí me gustaba más el tema administrativo, conectarse con la gente. Sin embargo, cuando empecé a averiguar qué hacen los diputados, las facultades que tienen, la atribución, digamos qué es lo que se puede y no puede hacer, me empecé a encontrar con un montón de información que de verdad me indignó, y fue como, no, hay cosas que se están haciendo no mal, sino que pésimo. Y ahí, desde esa indignación, yo decido ser candidata por mi distrito. ¿Y qué cosas te indignaron, por ejemplo? Por ejemplo, ver que a los diputados se les paga una semana de semana distrital, que se llama, donde ellos no van a votar al Congreso, para que ellos trabajen en sus territorios, en las comunas, los proyectos de ley, y hoy en día eso no se hace. Yo he recorrido a las 14 comunas del distrito y todavía no me encuentro una persona que diga, ¿sabes qué? Sí, yo estuve en una reunión, en una asamblea, participé en una jornada. Eso no se hace. Hay muchos que se la toman como vacaciones. Y todos sabemos que a un diputado le pagan mucho como para que no esté haciendo el trabajo que corresponde. Y de ahí nace también la problemática de la desconexión con la política. Otra cosa que a mí me indignó, por ejemplo, es que en el Congreso se hacen comisiones, ¿cierto? Temas de seguridad, medio ambiente, de los distintos ámbitos. Y resulta que desde las mismas comisiones solicitan investigación o informes de X temática, y que hoy en día esos informes, que son millonarios, quienes lo realizan, la Fundación Jaime Guzmán, Chile 21, además de los asesores que cada diputado tienen, además pagan a entes externos que están ligadamente 100% a la política. Entonces ahí uno dice, pero ¿cómo se está el Congreso, el Estado, está pagando esa cantidad de plata a instituciones que en el fondo lo único que hacen después es devolver los favores políticos? Esas investigaciones, a mi parecer, se debiera hacer una licitación y solicitar a las universidades para que ellos hagan, digamos, informes con una mirada más profunda, más académica, más neutral, porque yo encuentro de verdad, y a mí me pareció indignante ver la cantidad de plata que se van a fundaciones que son todos familiares o conocidos o ligados a los mismos que solicitaron los informes. A ver si te entendí bien, Carolina. Tú estás indignada, según ha sido el adjetivo que tú usaste, con lo que es básicamente la institucionalidad parlamentaria, cómo funciona el Parlamento. Y tú quieres ganar un escaño en el Parlamento para cambiar eso con tu voto y cambiar ese tipo de situación. ¿Estoy equivocado o no? Mira, más que cambiar yo, porque, por ejemplo, yo puedo tener un proyecto de ley, ¿cierto? Que la gente lo apoye, que sea muy bueno, pero si no están los votos suficientes, a veces es difícil. Por eso es complejo, y yo no le puedo prometer a la gente, no, esta ley la vamos a sacar adelante.
Sí, obviamente hay banderas de lucha y hay temáticas que para mí son sumamente necesarias y urgentes que la voy a plantear. Pero yo pienso como mujer que en la política se puede trabajar mejor, se puede hacer mejor el trabajo. Y desde el ejemplo de que yo sí voy a estar en los territorios, desde que yo sí voy a cumplir lo que se necesita, digamos, el trabajo parlamentario, voy a hacer un ejemplo y la gente va a decir, bueno, si esta diputada sí lo hace, ¿por qué el otro no? Y va a empezar a generar presión ante los otros. Porque lamentablemente acá hoy en día los diputados entran en un sistema donde se sienten cómodos y no cambian las cosas. Sí, me parece curioso dos cosas en tu planteamiento nomás, Carolina, y curioso para bien, no necesariamente para mal. Una, quieres entrar a hacer política profesional para deshacer las malas prácticas de la política profesional que está. Y básicamente eso me lo has generado en términos de por qué en torno al dinero, a lo que se paga por trabajo que no se realiza o a la cantidad enorme de platas que se hacen o los pagos de favores que haya a familiares. Es decir, esta es una especie como de Quijote de la Mancha que va a pelear contra los molinos del viento del Parlamento. ¿Qué tanto hay gente que te sigue? Porque me parece muy interesante que uno lleve una causa noble a una arena. Lo importante es saber si es que tienes alguna viabilidad de cambiar eso, como tú le vas a decir a tus electores, por cierto, que vas a tratar de hacer. Sí, mira, el tema es que acá los molinos no son molinos, son personas, son políticos que están haciendo una mala política, que le están haciendo daño a la institucionalidad, ¿cierto? Y generando vicios que después lo replican. Entonces, acá no hay molino, si bien hay convicción, hay cosas concretas. Y más que solamente el tema de las malas platas administradas, es una señal de que las cosas tienen que cambiar, deben cambiar. Nuestra sociedad ya lo dijo con el estallido social y está pidiendo a gritos un cambio en cómo se gestiona y se trabaja en la política. Entonces, yo me quedo con lo que tú dices, profesionalizar la política y hacerla más ciudadana, trabajar en proyectos ciudadanos, porque la palabra democracia es el poder del pueblo. ¿Y cómo va a ser democracia si hoy en día los políticos viven en una élite que está totalmente desconectada de la realidad? Entonces, claro, una de mis objetivos obviamente es entrar para poder cambiar el sistema, dar a conocer, generar propuestas de nuevas formas de trabajo, que sean el día de mañana un provecho para todos los chilenos, para todos nosotros. Mejorar la democracia hoy en día no es algo de que yo quiero o yo necesito, no, necesitamos como sociedad tener una mejor política y para eso es necesario, uno, que la gente vaya a votar, eso es sumamente importante. Dos, que la gente se informe bien por quién votar, no porque el nombre más que ve en las calles, el mejor no, que se informe. Y tres, que entre nueva gente a la política. Necesitamos airear, necesitamos que, no sé si tú, yo creo que sí, viste hace un par de años un reportaje donde decía que la mayoría del Congreso venía de los mismos 4 colegios. Entonces ahí tú te das cuenta que es una élite política la que ha representado, independiente del color político, es una élite política. Yo egresé de un liceo público. Yo egresé del Liceo Puente Alto, estudié toda mi básica en el colegio, la Escuela de los Andes. Mis hijas estudian en colegios públicos, porque esa es la realidad de la gran mayoría de los chilenos. Es decir, imagínate ahora el tema de la colusión del gas. Ya no es solo el confort, los pollos, el gas, la leche. Entonces, y es algo sistemático. Y se está repitiendo, y todos sabemos que hay colusión, y sigue pasando. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto pare? En otros países, la colusión es condenada con cárcel, con penas duras. Sí. Porque no solamente genera un daño a los ciudadanos en el bolsillo, ¿cierto?, sino que además genera una incertidumbre
económica, donde hay empresas nuevas que quizás no van a querer invertir porque, oye, si se van a coludir, todos me pueden hacer quebrar. Entonces genera un daño enorme al país. Y eso es lo que hoy en día no se está dimensionando. Es como, pucha, subieron los precios, no afecta a todos los chilenos. Sí, es verdad, duele porque la gente con el sueldo mínimo, con las condiciones laborales actualmente, pucha, que te suban la luz, el gas, las cosas básicas que tú no puedes vivir en el fondo sin esas cosas, o ciertos alimentos, ciertas necesidades básicas, duele, pero además le están pegando un enorme golpe a la economía, que es un daño mucho más profundo y más a largo plazo. A ver, Carolina, estamos conversando con Carolina Santis, candidata a diputada. Mira, ¿cómo supiste tú la de colusión de gas? ¿Cómo te enteraste de esta última colusión de gas? Bueno, principalmente en las redes sociales la gente empezó a decir, está subiendo mucho el gas, mostraban los precios y se empezó a difundir y que los precios eran los mismos y por redes sociales salió, me parece que era el presidente del sindicato de la ENAP señalando al valor que lo vende la ENAP y la gran diferencia que existe a lo que lo venden las cadenas de gas. Sí. Y después salió en los medios, después salió en la tele y todo, pero principalmente por redes sociales. Sí, las redes sociales se pueden decir montones de cosas y efectivamente en las redes sociales salió el asunto del gas y también actuó una organización que es el Consejo para la Transparencia, y la Fiscalía Nacional Antieconómica, que también lo pusieron, y los medios de comunicación. Eso que no te estoy diciendo para nada que no tengas razón, lo que estoy diciendo es que hay una cosa novedosa en ese tipo de situaciones porque 20 años atrás tú podrías haber tenido colusión de gas como la tuvimos, colusión de pollos como la tuvimos, colusión de un montón de cosas como las tuvimos y que llevaban años. Si cuando se descubrieron las colusiones de farmacia, la historia eran de como 17 o 19 o 20 años de colusión y nadie informaba nada. Por lo menos en términos de avance, hoy día se ve, ya tenemos, algunas cosas salen por redes sociales, todas salen inevitablemente tarde o temprano en términos de medios de comunicación. El problema mayor de eso no es detectar la colusión. Incluso ahora tú ves un lote de organizaciones del Estado que están pero súper ágiles en traer y sacar temas de transparencia, temas de colusión o oligopolio, porque entre otras cosas saben que hay una convención constituyente que eventualmente puede cambiar los parámetros de esas mismas instituciones y que no están funcionando bien. Y por lo tanto están todos muy ágiles. Pero te lo pregunto eso porque no es cierto, a mi modo de ver, que el tema mayor sea en que no se conozcan estas cosas. No. El principal problema, y a lo que poco se alude, es que una vez que se conoce, pasa muy poco después. ¿Qué es lo que se hace? Claro, justamente. Como tú señalas, Fernando, la evolución, los avances han sido justamente visibilizar estas colusiones, que antes a lo mejor no eran visibilizadas y existían, pero eso ha sido un avance de la ciudadanía, de la gente, que hoy en día, y obviamente que están las herramientas como las redes sociales que nos permiten comunicarnos de forma instantánea. Entonces ha sido la ciudadanía que ha tomado conciencia de que tiene que tomar un rol más activo en cuanto a temas sociales importantes y la gente lo da a conocer, lo difunde y genera presiones. El tema es justamente la problemática que señalas tú. ¿Qué se hace después de que se detecta la colusión? ¿Clases de ética? Una multa que es un rasguño a una empresa, porque de verdad hay empresas que dentro de su ítem de gasto ponen las multas porque ellos prefieren ganar inescrupulosamente y pagar la multa después de lo que hicieron mal. Entonces eso no puede ser. La ley es una sola y ninguna persona ni ninguna institución está por sobre la ley. Entonces ahí hay que hacer cambios estructurales. Yo te digo, yo no sé
todas las respuestas. Yo no soy experta en medio ambiente, pero sí me preocupa el medio ambiente. Acá en Paine, imagínate, se secó la laguna de Aculeo, se secó. Es decir, no solamente aquí hay un problema de saqueo de agua, ¿ya? De usurpación de agua. No hay gente que no tiene agua potable, que se abastece a través de camiones aljibe. Están con exploraciones mineras acá en los cerros, al lado de una zona que es agrícola, que es el principal abastecedor de la región metropolitana de fruta y verdura. Le quieren instalar unas mineras al lado. Entonces tú empiezas a ver, y hay un montón de inconsecuencias. Y aquí yo quiero detenerme en algo. La culpa, como dicen, no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Es decir, si el Estado no es capaz de generar las políticas públicas necesarias para rayar la cancha y ponerle los límites a las empresas, hay algo que estamos haciendo mal todos. Los políticos, la gente que elige a los políticos, y aquí todos somos responsables, pero también todos somos parte de la solución. Y esa es la oportunidad que hoy en día tenemos, de ser parte de la solución. Porque la empresa no es mala, no, la empresa te genera comercio, trabajo, ¿cierto? Pero cuando actúa de forma responsable, de forma consecuente, responsable con el medio ambiente, con el tratamiento de sus residuos, responsable con el entorno donde está, con sus comunidades, y que las empresas son parte de la sociedad. No pueden ser que lleguen a un lugar, absorban y saquen todo, extraigan todos los recursos naturales de forma indiscriminada, sin ningún plan de manejo, perjudiquen a toda la comunidad dejándola seca, exportan el producto y se llevan la plata para el bolsillo, para la casa. Eso no es una economía sustentable. Entonces, ¿se puede hacer distintas las cosas? Claro que sí, se pueden hacer. Tenemos ejemplos muchos de empresas que sí son responsables, sustentables, y eso hoy en día no está pasando. Entonces, hay que cambiar la mirada. ¿Por qué? Siempre... ¿Por qué, Carolina, tú crees que la forma más idónea para hacer ese cambio que tú estás diciendo, que me parece súper interesante desde el punto de vista el climático que has mencionado, la quieres hacer desde una institución donde vas a ser uno de 155 que tiene una dinámica, un statu quo, una inercia muy especial? Y, por ejemplo, no sé si te presentaste o no te presentaste para ser constituyente, donde por lo menos ahí tú puedes redefinir el mapa de lo que esas mismas personas que tú quieres pertenecer ahora pueden hacer y no pueden hacer. Porque, mira, yo estuve muy activa en la campaña del apruebo, incentivé mucho a gente a informarse de lo que significaba y después de la votación hacia los constituyentes. Pero la Constitución es la base. Una vez que la Constitución esté escrita, la nueva Constitución, escrita por la gente, una vez que esté escrita, hay un montón de trabajo. No va a estar escrita por la gente, perdona, no va a estar escrita por la gente, va a estar escrita por representantes de la gente. Representantes de la gente, sí. Pero por lo menos no va a estar escrita en dictadura. No, eso sin ya duda, es un gran avance. Sin duda. Eso es un gran avance y va a ser paritaria, que eso también por cierto, a nivel mundial es destacable. Entonces, ¿qué pasa? Que la Constitución es la carta fundamental, es la base, y después de eso hay un montón de leyes que van a quedar inconstitucionales, que hay que reformular nuevas leyes, y va a haber mucho trabajo parlamentario que si no van de la mano del espíritu de la nueva Constitución, vamos a tener una gran pérdida de lo que significó la nueva Constitución. Entonces, es importante que los diputados que lleguen al Parlamento vayan de la mano con el espíritu de la nueva Constitución, que es el espíritu principalmente de la gente, de romper con esos privilegios para una élite, de que se habla de la economía, pero sin embargo la gente trabajadora esos crecimientos económicos no los ve. Entonces, además yo estaba como candidata a alcaldesa cuando fue el proceso de constituyente, porque yo vi en mi comuna muchas cosas que no se hacen, que se pueden hacer y que ni siquiera es plata, es falta de gestión, falta de voluntades políticas. Bueno, eso me calza. Eso, todo el discurso que tú has hecho, me calza profundamente que te hayas presentado de candidata a alcaldesa.
Porque la diferencia entre una alcaldesa y una diputada es súper simple en Chile. La alcaldesa tiene poder, la diputada no. La alcaldesa tiene recursos. La alcaldesa tiene posibilidades de cambiar la fisonomía física de su comuna. De una comuna. Exacto. Sí. El diputado o diputada, tiene ideas que tienen que materializarse en términos de quórums y que eventualmente uno tiene la idea antigua, porque en una época existió la posibilidad de generación de ley con presupuesto por parte de los diputados. Eso lo cambiaron en la dictadura y en la Constitución de 1980 dejó de tener recursos para propio el Congreso, y por lo tanto el Congreso, desde el punto de vista de la cercanía con las personas, y quizás por eso pasa mucho de lo que tú contaste al principio, no puede prometer demasiadas cosas porque no tiene poder para hacerlo. Necesita generar condiciones con mucha más gente y después, finalmente, ir a pedirle que el Ejecutivo apruebe lo mismo que ya se votó. Sí, ese es un tema complejo, justamente porque tú puedes tener proyectos de ley o iniciativas muy buenas, pero si no existe el financiamiento, que en el fondo que es un barco que naufraga. Pero lo que sí se puede hacer es ser la voz de las demandas de la sociedad, la voz de los movimientos sociales. Y en eso lo hemos podido ver, por ejemplo, cuando se planteó la idea del primer retiro del 10%, muchos dijeron que no se iba a tocar un peso de la AFP. Pero sin embargo, hubieron diputados que levantaron, en este caso Pamela Giles, más otros diputados levantaron el proyecto, y fue tal la presión social, la presión de la gente, porque no fue el poder de uno o dos o tres, cuatro o cinco diputados, fue la presión de la gente que finalmente hizo que no solamente se aprobara el primero, el segundo, el tercero, sino que hoy en día el cuarto. Estamos en proceso del cuarto. Entonces ahí tú te das cuenta que un parlamentario, si recoge las demandas sociales, tiene igual una plataforma, tiene vitrina, y desde esa vitrina sí puede hacer mejor la política. Sí. No, que tiene vitrina, estamos totalmente de acuerdo. Un parlamentario probablemente tiene más vitrina que un alcalde, siendo que el alcalde tiene muchas más posibilidades de poder impactar su comuna en términos directos que la que tiene el diputado de impactar su distrito directamente. Claro. Y ahora, Carolina, en términos, por ejemplo, ya que estabas mencionando el cuarto retiro, ¿qué crees tú que pasa después? Ok, se aprueba el cuarto retiro, ¿qué pasa después? Lo que tiene que pasar, y yo creo que lo que se debió pasar hace muchos años, es que el fin a la AFP. Mira, yo era muy pequeña, era niña, y mi padre me dijo esto, y a mí siempre se me quedó grabado. Las AFP son el robo legalizado más grande en la historia de Chile. Y además es el robo a la clase trabajadora. Por ende, es un sistema totalmente perverso el cual tiene que terminar. Eso yo creo que sí o sí es necesario que termine ese sistema. Mi papá era empleado público, trabajó más de 40 años como administrativo en bienestar en el Servio, y él no se cambió de sistema, él se jubiló con el sistema antiguo. A él lo amenazaron militares muchas veces para que se cambiara, y él nunca se cambió. Hoy en día él se puede jubilar y vive tranquilo, vive una vida bien, disfruta su jubilación. Sin embargo, la mayoría de sus compañeros, que los obligaron a cambiarse a la AFP, y por miedo muchos se cambiaron, siguen trabajando porque no pueden vivir con la pensión que tienen. Entonces, ahí tú te das cuenta que sí, las cosas se pueden cambiar, y lo primero es cortar y que se dé fin a las AFP y se crea un nuevo sistema. Yo creo que la gran mayoría de la gente tiene claridad que se necesita un sistema que tenga pensiones dignas para la tercera edad, ¿cierto? Que sea un sistema tripartito, que tenga un rango de renta, que haya un rango de un sistema mixto entre ahorro personal y digamos y colectivo, solidario.
Eso yo creo que la gente lo tiene súper claro. Ahora lo que yo creo es que los políticos también lo tienen claro, pero no han querido escuchar porque hay muchos conflictos de interés. Hay muchos conflictos de intereses. Todos sabemos que los empresarios financian las campañas políticas de indistintamente los colores y después le piden los favores de vuelta. Y eso no hay que investigar mucho para uno darse cuenta. Cómo votan, la ley de pesca y un montón de leyes que uno ha visto que finalmente los políticos son marionetas de los empresarios. Y eso no puede ser. Los empresarios que hagan sus negocios, aparte. Los políticos que sean políticos. Y aquí es donde viene algo que yo creo que no solo a mí, a mucha gente le indigna. ¿Cómo es posible que una persona, no sé, sea ministro de transporte y sea accionista en una empresa, una flota de buses? Eso no puede ser, en otros países no está permitido y en Chile sí es permitido. Entonces, ahí tú te das cuenta que ahí hay una ley que debiéramos cambiar. No puede seguir esta relación tóxica entre empresariado y político. Es decir, si tú quieres ganar plata, bien, sé empresario. Pero si quieres ser político, dedicarte al servicio público, de mejorar las leyes, las condiciones de vida de tu país, dedícate a eso. Pero ese corte tenemos que hacerlo, es necesario porque si no los vicios van a seguir. Así que eso. Bueno, Carolina Santis, candidata, tú eres por el Distrito 14, que ya lo identificaste. Muchas gracias por haber estado aquí en Combinación Clave, que te vaya bien. Fernando, así para cerrar y despedirme de la gente, darle las gracias a las personas que me han recibido con mucho cariño. Mi voto es el número 86, soy de la lista Dignidad Ahora, tengo 40 años, profesional, hace 12 años que trabajo en la educación superior, nunca había ejercido un cargo político y quiero entrar y le pido toda la ayuda a la gente de que podamos cambiar la política. Que te vaya muy bien, chao. Gracias, Fernando, que estés bien, chao. A todos ustedes nos encontramos mañana, que se cuiden, chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.